años nos decían que eso no era filosofía, lo cual realmente no nos importó, viendo también la filosofía que se hacía en las universidades y que no estaba prestando ningún saber práctico a nuestras realidades. Entonces, afortunadamente, después de muchos esfuerzos de crear un programa con ciertas metodologías, con ciertos objetos que se han vuelto objetos filosóficos hoy día, ustedes podrán ver uno de ellos hoy, es precisamente la fosa clandestina. Hemos intentado convertirla en un concepto y en un objeto de saberes para comprender la necroviolencia que está ocurriendo en México. Esto es filosofía forense, el interaccionismo de la violencia material, centrada en el cuerpo, en los cuerpos y en cómo estos son dañados o cómo estos son suspendidos en el caso de la desaparición forzada. La filosofía forense opera bajo esta idea, no es una idea de violencia de cuerpo a cuerpo, un ejercicio de fuerza únicamente, tiene que ver con una dimensión más amplia de la violencia y es la transgresión precisamente a las condiciones, las reglas del juego que nos ponemos, el orden normativo, legal, y que cada vez que algo ocurre, que se vulnera las garantías, que se agrede, que se materializa la violencia, lo que tenemos es un daño no únicamente a esa persona, sino tenemos un daño a todas las reglas del juego. Hay individuos que jugando con el 95% de impunidad que existe en este país, quiere decir solamente 5 delitos llegan a convertirse en materia jurídica, los otros están siempre en el suspenso entre malos procesos, entre un mal operar, entre una mala construcción de las evidencias, otras veces afortunadamente también entre el reconocimiento de una inocencia que no pasa hacia las instancias legales. Estamos hablando de un margen de impunidad terrible el que se vive en México, y eso es uno de los constituyentes de la violencia que ocurre en este país. ¿Qué hacemos? Construimos categorías más austeras, no tan abstractas. Necesitamos categorías que estén más, hace rato lo decíamos, más a ras de tierra, porque precisamente abordamos problemas que tienen que ver con cuerpos que han sido llevados hacia la condición de su horizontalidad o al carácter de lo subterráneo en este país. ¿Por qué no tendríamos que utilizar categorías menos abigarradas, menos abstractas para referir a estas violencias y que tengan una proximidad también práctica y social, que sirvan, y esto es lo que nos han dicho y es así, que sirvan a los periodistas para dar razón de lo que está sucediendo, que sirvan a colectivos de madres buscadoras para explicarse un poco más lo que está sucediendo con aquellos que están desaparecidos y con aquellos que aparecen también dentro de fosas clandestinas. Asumimos la prioridad de analizar la muerte en los muertos y las muertas a través de procesos de exploración arqueológica, de cómo es que estos conceptos de pronto pueden aparecer en la historia de la filosofía o dentro de nuestros propios contextos discursivos en las universidades, pero lo más importante es que a veces no los hay. Es decir, a veces simplemente la filosofía no atendió a la fosa clandestina en toda su historia, es decir, desde Tales de Mileto hasta Jean-Luc Nancy, no hay un trabajo sobre el asunto de las fosas clandestinas. Para eso tenemos entonces que empezar a construir otros saberes, y eso es lo que implicaría la filosofía forense. Repensamos, y esto lo vamos a ver ahora, nuestras relaciones no solamente entre los vivos. La filosofía está construida fundamentalmente para dar razón, explicar y también orientar las relaciones entre los vivos, y hemos olvidado en la modernidad las profundas relaciones que también tenemos con los muertos, las culturas amerindias, pero también las culturas y las civilizaciones en la historia de la humanidad jamás vieron a los muertos como algo extraordinario ni externo a nuestra propia construcción del habitar. Los muertos habitaban dentro de los hogares hasta que empezaron a aparecer las grandes necrópolis y panteones en ciertas culturas como la romana y también la griega, pero en realidad los muertos cohabitaban, convivían con los vivos porque eran el repositorio de la memoria material de la familia.
No existían, recuerden, ni las fotos, no existían tampoco la historia como una construcción abstracta del tiempo. Entonces, ¿en dónde se depositaba la memoria? Pues en los huesos, en el enterramiento. Y esto ha cambiado con los estados modernos, evidentemente la historia, pero también en los cementerios y sobre todo también otras formas de disposición de los cuerpos como la cremación, es decir, el triunfo tecnológico de la cremación sobre los enterramientos, ha hecho que modifiquemos nuestra concepción de los muertos y que pareciera en el desarrollo y progreso de la historia que los muertos son algo que queda atrás. Lo que tenemos que reconsiderar es que los muertos forman parte de nuestro horizonte político, es decir, formamos nuestra vida y nuestra comunidad política también con ellos, y cuando esto no sucede empezamos a ver las consecuencias. Una crisis forense en nuestro país, pero también una crisis cultural, fúnebre y memorística sobre la relación que tenemos con nuestro propio pasado. Atender a ciertos elementos que no han sido considerados por la filosofía, porque todo se concentró en el logos, pero hay otras formas de expresión, eso que los griegos llamaban phoné, que no son la forma lógica de ordenar y estructurar la relación discursiva, sino que también nos relacionamos a través de formas de expresión de nuestras emociones, a esto que llamamos afectos, y que son el llanto. Ustedes deben saber que en las culturas lloramos distinto. Esto siempre intento reiterarlo, es algo que viene en exposición y me gustó muchísimo. Saben que los nahuas lloraban así, ¿no? Y ahora lloramos así, de ver tantas telenovelas, pero sobre todo por tradición, tanto el cine mexicano. Pero esto es una tradición que viene de Europa, no llorábamos así, los egipcios lloraban en los procesos fúnebres así, ¿no? Podían así. Y distintas formas de llanto que son formas de expresión cultural fúnebre sobre los muertos. Entonces, atender a esto quiere hablar también de la heterogeneidad del tratamiento, de cómo sufrimos esas pérdidas, esos duelos que están siendo suspendidos a los familiares, a cuyos cuerpos son ocultados para que no puedan también tener esta relación afectiva con sus propios muertos. O sea, esta crisis forense habla de una dimensión de sufrimiento social cuando no se encuentra a quienes han sido desaparecidos forzadamente por agentes gubernamentales o también por civiles. Esto hay que recordar que la desaparición forzada se definía hasta hace unos años como aquella que realizan agentes gubernamentales de manera directa o indirecta. Hoy día se ha amplificado, se ha ampliado por obvias razones históricas de lo que estamos viviendo, hacia también la desaparición forzada por parte de civiles. Entonces, después tenemos el asunto de las epistemologías de la violencia. Esto ya está muy estabilizado dentro de la filosofía y de los necrosaberes a nivel mundial. En México nos hemos tardado mucho, me parece que estamos más entretenidos citando lo que dijeron otros, y no hemos logrado atender a estas epistemologías que lo que hacen es preguntar cómo es que conocemos de la violencia. Y como conocemos de la violencia comúnmente es de forma testimonial. Entonces, ¿cómo es que recibimos el testimonio? ¿Cómo es que le damos veracidad a este testimonio? Y también esto implica una comunidad de confianza testimonial. Y después, finalmente, para terminar, está esta noción de necrocidio, de la cual en un momentito más vamos a hablar. ¿Podemos seguir con la siguiente, por favor? Lo que hemos hecho dentro de la filosofía forense fue atender al giro espacial, que fue, ustedes saben, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, ha habido distintos giros. Estos giros son formas en cómo se ha modificado el paradigma de determinadas ciencias o determinados saberes ante determinados eventos también. Entonces, las ciencias están transformándose a partir de eventos, muchos de ellos catastróficos, trágicos, y primordialmente podríamos hablar de los genocidios y también del holocausto,
que sucedieron, los holocaustos que han sucedido durante el siglo XX, junto con la tecnologización y los procesos de la muerte y de dar muerte que se generaron en el siglo XX y que siguen perfeccionándose en lo que va del XXI. Entonces, se trata de espacializar, y esa espacialización nosotros comenzamos a explorarla a partir de uno de los eventos más espaciales, es decir, intentamos operar el giro espacial con el temor de equivocarnos, desde luego, porque no equivocarnos con el temor de caer en un error. Las ciencias se equivocan, caen en errores. Así, si todas las otras ciencias lo hacen, ¿por qué la filosofía no podía también experimentar? Entonces ocupamos elementos del giro espacial del siglo XX que inició con Cassirer y tuvo una continuidad, esto ya podemos hablar después a lo largo de todo el siglo, para poder focalizar la violencia en una condición y circunstancia espacial muy específica. Esa circunstancia espacial es precisamente la fosa clandestina. Ayer un joven investigador, Jontic, hablaba sobre la espacialización y territorialización de la violencia en los linchamientos, que es parte de otro de los enfoques de la filosofía forense, es decir, estamos buscando espacializar ese momento en el cual una violencia colectiva organizada espontáneamente comete un acto necrocida, ¿no? Y esto lo estamos llevando a cabo como un experimento racional, desde luego operando a ver si esto alcanza a dar razón desde la filosofía forense. El siguiente, por favor. El siguiente. Gracias, muy amable. Gracias a quienes están allá, nunca dicen gracias a quienes están allá arriba, gracias. ¿Qué es un enterramiento? ¿Por qué es tan dramática una fosa clandestina? ¿Por qué es no tan dramática? ¿Por qué es tan trágica como un evento no solamente que ocurre a una familia, que le ocurre a individuos que han sido dispuestos ahí? ¿Por qué es un evento que trastoca? Una simple fosa clandestina ya sería suficiente para trastocar la trayectoria de nuestra sociedad, para trastocar la trayectoria de nuestros saberes en las universidades, particularmente en la filosofía. Miren ustedes, resulta que la tradición del enterramiento humano tiene más de 120.000 años según los registros arqueológicos. Un buen día, dicen algunos historiadores de la ciudad, los seres humanos éramos nómades, explorábamos el mundo e íbamos de un lado para otro. Sin embargo, sucedió que murió alguien de entre ese grupo. Comúnmente se le dejaba atrás y los animales hacían lo que tenían que hacer, que era ocupar de carroña esos cuerpos, en este ciclo desde luego. Sin embargo, un acto afectivo, amoroso, hizo que alguien se detuviera y dijera: voy a enterrar, voy a ponerle piedras, voy a proteger al cuerpo de esta persona amada. Ese día, no sabemos exactamente cuándo, no sabemos si fue de manera simultánea. Ese día, cuando empezaron a quedarse ahí, dicen algunos, no fue la agricultura, no fue defenderse, fue precisamente quedarse a cuidar a los muertos. Fue ahí en donde las ciudades se levantaron como un baluarte, una protección, un monumento que tenían que proteger en sociedad, en colectivo. Los vivos tenían que proteger a sus muertos. Así, lo que nosotros tenemos son esto que vamos a ver ahora: fosas, dolmen, túmulos, cistas, sarcófagos, mausoleos, ustedes lo ven ahí, una gran cantidad de eventos para proteger a los muertos. ¿Qué tienen los enterramientos? Es el asunto de que son generados, porque es difícil enterrar a alguien, se necesita comúnmente un esfuerzo colectivo, al menos organizado, de dos personas, para poder poner una gran piedra encima, para poder hacer un hoyo, requiere un esfuerzo, pero no solo requiere el esfuerzo hacerlo, requiere también un esfuerzo mantenerlo, y después requiere un esfuerzo protegerlo y cuidarlo. Esto, según algunos, entre ellos el gran padre de la historia, es lo que nos hizo humanos. De ahí la relación entre humus, que es el suelo,
y luego este suelo particular, enriquecido, y después nuestra condición de quedarnos a proteger a los muertos para hacer un habitar más humano. La siguiente, por favor. Este es uno de los enterramientos que ustedes pueden encontrar distintos a lo largo de todo el mundo. En realidad los enterramientos no tienen que ver simplemente con hacer un hoyo, lo hablaremos en un momento. La fosa es la circunstancia más simple para el enterramiento. Se ocuparon también cuevas que